estímulos. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos estos estímulos externos? Estos estímulos externos nos llevan a analizar y a poder procesar el estímulo que estamos recibiendo. Ahora, esto pasa de que nosotros tenemos 7, según la teoría de Gardner, al inicio y se agregó una última, que es la octava, la naturalista, luego. Vamos ahora a describir y a desglosar cada una de ellas, pero también vamos a conversar de cómo esto nos ayuda a la hora del aprendizaje. ¿Por qué? Porque si yo tengo la inteligencia lingüística súper desarrollada, para mí los idiomas van a ser fáciles. Pero ¿qué sucede? ¿Qué pasa cuando estoy en, por ejemplo, mi caso personal, matemáticas? Mi inteligencia matemática lógica no es tan fuerte como la lingüística. Entonces, para mí es sufrimiento porque me cuesta el doble que de repente una persona que tiene esa inteligencia más desarrollada. No quiere decir que no la tenga, no quiere decir que no sea capaz, no quiere decir que sea menos inteligente, solo quiere decir que no la he estimulado a lo largo de mi crecimiento. ¿Qué puede ser esto? Que en casa no sucedía de que hubiesen matemáticos lógicos que venían y nos contaban, nos hacían armar cubitos Rubik. Puede también de que haya tenido un impacto en algún momento con algún tema de matemática, una profesora que me contestó mal, que hizo que yo me sintiera mal o que tuve una situación que me marcó, que hace que esta inteligencia quede como que más rezagada de las demás porque yo no la estoy desarrollando, yo no la estoy estimulando. Y al suceder esto, ¿qué pasa? No tengo la misma reacción al estímulo que de repente una persona que sí lo hace. Todo eso lo vamos a ver el día de hoy. Este, que math is my problem too. It's hard to find, even with Google Maps. Yes, Maria, I feel you. Actually, one time I was coming back from exam. Okay, that was when we used iPhone 4. Imagine the years. So Waze was new for everyone, and I don't know how to return from Miraflores to my house without a Waze. And Waze abandoned me. He started like recalculating in the middle of a place that I didn't know. And it was the middle of nowhere. I called my mom to tell her, Mommy, estoy perdida. Where are you? I don't know. Yes, and that happens because our perception and our intelligence of visual spatial intelligence is not developed as it should be. And this goes also with sports. When we don't do sports, that's a problem with the spatial measure that we have from the door to your body. Es tan sencillo como que si no la desarrollamos, podemos tener problemas de medir la distancia al pasar por una puerta, el jalarla así, jalarla mal, el pasar y chocarte con la pata de la mesa, la famosa pateada de la esquinita de la cama con el dedito chiquito del pie. Eso es porque no estamos midiendo el espacio correctamente. ¿Cómo la desarrollamos? Lo vamos a aprender hoy día. ¿Cómo hacemos para que esto no nos suceda? Lo vamos a ver hoy día, pero vamos a irlo desglosando poco a poco. Ahora sí, y hoy voy a buscar bastante la participación en el chat porque vamos a empezar a interactuar con esto, porque ustedes mismos van a analizar cuáles son sus fortalezas en las inteligencias múltiples y cuál es el pie que cojea. ¿Ok? Y esa actividad la vamos a hacer juntos para que ustedes puedan ver y desarrollar qué es lo que está pasando, por qué esta inteligencia no está desarrollada completamente o de repente de la manera que debería y cómo puedo arreglarlo. Porque sí, la buena noticia es que tiene arreglo, señores. Entonces, todo eso vamos a aprenderlo el día de hoy. Nuevamente, gracias por estar conmigo y por un día más de la hora del lonchecito viernes por la noche juntos y ya nos quedan 2 clases. Recuerden que el día de hoy bueno, ya el día de mañana, para que pueda hacer una semana completa, voy a colgar en la mañana lo que es el Forms hasta la clase de hoy. Este Forms es autoevaluado, pero necesitamos completarlo porque es parte de la evaluación para poder aprobar el curso y tener su certificado. ¿Ok? Listo, empezamos entonces con el objetivo de la sesión. Vamos a ver qué es la inteligencia, qué es la definición de inteligencia, no necesariamente qué es, porque vamos
Podemos desde diferentes perspectivas ver diferentes formas de inteligencia. Pero vamos a ver la definición de qué es la inteligencia en una definición global para ver cómo la vamos a ir desglosando. ¿Quién es Howard Gardner? La teoría de las inteligencias múltiples, los tipos de inteligencias múltiples, enseñando inglés según las inteligencias múltiples. Aquí les voy a dar tips de qué cosas debemos usar para cada tipo de inteligencia. No necesariamente va solo a aplicar para el área de inglés. Esto puede aplicar para cualquier área. Aquí vamos a ver qué son los tipos de inteligencias y cómo puedo yo utilizar herramientas para que esa inteligencia se active. ¿Ok? Y las recomendaciones en el aula para las inteligencias múltiples. Vamos a hablar bastante de lo que son los estudiantes kinestéticos, especialmente ahora, lo hemos hablado también en la clase anterior. ¿Por qué? Porque al tener esta sobredosis de estimulación de pantallas azules, de dopamina, de las recompensas inmediatas, ahora son mucho más kinestéticos que antes. Les cuesta más estar sentados, les cuesta más estar sin moverse y les cuesta más el no tener que tener alguna actividad relacionada o movimiento relacionado a su aprendizaje. Esto antes no se daba tanto. ¿Por qué? Porque obviamente no teníamos una sobreestimulación tecnológica que tenemos ahora. Justo el ejemplo que poníamos hace rato y que María comentaba. Yo no sé llegar sin Google Maps. Google Maps, la antigüedad de Google Maps no tiene más de 15 años. Entonces, estamos hablando que todos los niños que son mayores de 15 no tenían esta sobrecarga tecnológica. Los celulares no eran computadoras que teníamos en la mano. No existía WhatsApp, no existían los juegos en línea, no existía que pudieses comprar y hablar con tus amiguitos mientras estás jugando. No existían un montón de cosas que ahora sí existen y que nuestros niños nacen con esta tecnología debajo del brazo porque ellos ya vienen sabiendo usar un iPad, sabiendo usar una tablet, sabiendo usar un celular, porque crecen con esto, es parte de su desarrollo. ¿Qué sucede con esto? Que esto, como conversábamos el otro día, que hablábamos de neurotransmisores y de hormonas de felicidad y qué segrega el cerebro cuando está aprendiendo, reteniendo información, una de ellas es la dopamina. Pero ¿qué pasa con la dopamina? La dopamina también es la hormona del apego. Entonces, si yo tengo sobredosis de dopamina, al estar con el estímulo del juego y ver que gano estrellitas, que gano moneditas, que descubro mundos o qué sé yo, entonces como yo tengo esta sobredosis de dopamina, genero adicción también. Y esta adicción y esta sobredosis de dopamina lo único que genera también es que yo tenga menos autocontrol. ¿Por qué? Porque no estoy acostumbrando a mi cerebro a tener la necesidad de autocontrolarse. El aparato lo hace por mí, porque me tiene distraído, me tiene concentrado. ¿Qué pasa cuando no tengo un estímulo tan fuerte como un videojuego, como un video, como una canción o un dibujo animado que estoy viendo en la pantalla? Me cuesta estar quieto. Y eso pasa con los niños más pequeños. Si ustedes lo habrán notado en el aula, cada vez primer grado, segundo grado, vienen más difícil, viene más difícil el poderlos adecuar al autocontrol. Porque en primer y segundo grado trabajamos autocontrol y autonomía. Pero cada vez es más difícil que estén sentados, cada vez es más difícil que sigan instrucciones, cada vez es más difícil que aguanten concentrados más tiempo. ¿Por qué? Porque cada vez el uso de pantallas y el uso de dispositivos es mayor. Y esto es algo que no nos estamos dando cuenta como padres, porque de repente yo en algún momento también cometí el error. Ay, que esté quieto un rato, toma el celular, toma la tablet porque quieres comer tranquilo, porque quieres conversar con tu amiga. ¿Qué sucede con esto? Le estás acostumbrando a que no necesita autocontrolarse porque el dispositivo lo hace por ellos. Esto también es perjudicial porque estás desarrollando ciertas inteligencias, pero estás rezagando otras. Entonces, todo eso vamos a trabajarlo hoy. Maybe because my secondary math teacher doesn't motivate me or make interesting his class. Yes, Luz, eso puede ser, es verdad, porque más que nada no solo es el hecho de que no sea motivadora o no, sino que no conectaste. Si no hay una conexión, o sea, al ser una persona que no te motiva, al ser una persona que no te llama a hacer cosas nuevas, no enganchas y si no conectas, no hay aprendizaje. Recuerden que la conexión emocional es la base del aprendizaje. Tu aprendizaje tiene que estar ligado a cosas positivas, a sentimientos y sensaciones positivas. De esta manera, tu cerebro entra en un estado en el cual puede retener información. Diferente si nosotros estamos en emociones negativas o estamos en emociones que nos hacen sentir mal. ¿Qué sucede con estas emociones? Que van a hacer que nuestro cerebro entre en modo supervivencia.
Si yo tengo miedo, no voy a estar buscando aprender algo, voy a estar buscando salvarme. Entonces, cuando nuestro cerebro entra en modo supervivencia, no es un estado óptimo para que aprenda. Por eso es que las emociones son tan importantes a la hora del aprendizaje. Por eso es que el ambiente seguro es tan importante a la hora del aprendizaje. Si el alumno está más preocupado pensando que se van a burlar de él, que no puede hablar, que no se siente cómodo, que sus amigos lo miran o que alguien va a decir algo, lo último que va a hacer es concentrarse en lo que tú le estás enseñando. Y por ende, no va a retener nada de la información de lo que tú le estás enseñando. Entonces, ahí nos damos cuenta nosotros qué tan importantes son las emociones. Ahora, ¿por qué en nuestras generaciones, que son más o menos por ahí, tenemos más situaciones de estas que de las que se pueden dar ahora? Porque en nuestra época no se sabía todavía esto de las emociones, no se validaban las emociones, no estábamos dispuestos a entender o a empatizar con las personas porque simplemente las instrucciones eran las instrucciones. Y es más, el que me diga que no le ha pasado, que levante la mano. Cuando éramos pequeños, no les pasaba de que tú ibas y llorabas porque, no sé, algo pasó y no te gustaba y te ponías a llorar y tu mamá te decía, no llores, no tienes por qué llorar, eso no es para llorar. Y por ahí sale la de que, ¿tienes una razón para llorar? Si no tienes una razón para llorar, yo te doy una en 30 segundos. ¿Por qué? Porque es cierto, hay veces que los pequeños, y de pequeños especialmente porque no manejamos, no gestionamos nuestras emociones, no sabemos cómo canalizarlas y podemos entrar en frustración. Y la frustración entra en que explotes en en temperamento o que llores por la frustración y la impotencia. Vas a manifestar esa emoción de alguna manera, pero antes esa emoción no era validada. O sea, no importa cómo te sientes tú, no es correcto que llores. Sí, de repente la situación no amerita que llores, pero no es que esté mal cómo te estás sintiendo. Nadie te puede decir cómo te puedes sentir ni puede invalidar cómo te sientes. Tú tienes derecho a sentirte como quieras acerca de la situación que estás viviendo. Lo que no tenemos derecho, y eso es lo que tenemos que enseñar nosotros, es a hacer sentir mal a las demás personas por cómo te sientes tú. Esa es la diferencia. Tú puedes sentirte como quieras sentirte y está bien. Lo que no puedes hacer es hacerle daño o lastimar a alguien por cómo te sientes tú. Esa es la diferencia entre una y otra. Entonces, eso también vamos a tratar. The learning must be meaningful for students. Sí, Esther, es cierto. Y si nosotros no hacemos que ellos aterricen esta información, algo que realmente puedan conectar, ya hemos hablado esto en la primera y segunda sesión también. Nosotros tenemos la zona de confort, que es la zona de conocimiento, y justo afuera de esta zona está la zona de aprendizaje. ¿Por qué? Porque nosotros conectamos con los aprendizajes previos, nosotros conectamos con los saberes previos para poder recién aprender algo nuevo. ¿Qué pasa si mi zona de conocimiento está acá y acá estoy poniendo yo la meta o el material o lo que sea que les estoy enseñando? No hay una conexión con un saber previo, no hay aprendizaje. Por eso muchas veces, no sé si habrán escuchado que dicen, hay que subir el nivel, porque estamos buscando que sean bilingües, hay que subir el nivel. Sí, pero si no logran conectar con el saber previo, no van a aprender una lengua nueva y no van a ser bilingües. O sea, yo sé que muchas veces queremos acelerar el trámite y queremos hacer las cosas para ayer, pero el proceso es el proceso y el proceso tiene un tiempo y ese tiempo tiene que respetarse. Si no se respeta ese tiempo, no hay un aprendizaje porque no hay un proceso cognitivo. Yo no puedo pasar de gatear a correr. Tengo que pararme, tengo que caminar, tengo que caerme, volverme a levantar, caminar bien y recién corro. Lo mismo es con el aprendizaje. Tú no puedes saltar de un lado a otro. Entonces, lamentablemente cuando esto sucede, y esto pasa cuando nos damos cuenta que nuestros alumnos no están cumpliendo la meta que nosotros hemos establecido o que los demás han establecido, tratamos de saltar esta etapa porque queremos llevarlos a ese aprendizaje. No podemos pasar y saltar las etapas. Lo mismo que nos decía Piaget, todos vamos a pasar por todas las etapas, independientemente de cómo o por dónde las pasemos o si son más o menos notorias. Pero nosotros vamos a pasar por todas las etapas y en el aprendizaje es lo mismo. Tenemos que ser conscientes que el alumno tiene que pasar por este proceso. Tú no puedes nivelar un alumno de primer a quinto grado de golpe. Tiene que pasar por segundo, tercero y cuarto. Lo mismo sucede cuando estás aprendiendo inglés. No puedes pensar de que un alumno que nunca ha llevado inglés o ha llevado 2 horas de inglés va a poder llegar a un colegio que tiene 21 horas de inglés y en un año hablar inglés.
tiene que pasar por su proceso y su proceso también va a ser a su tiempo. Podemos estimar un tiempo de nivelación, pero eso va a depender del alumno, de su modo de aprendizaje, de su apertura al idioma, de si le gusta o no le gusta, de que su inteligencia lingüística esté desarrollada o va a haber que estimularla. Son muchos factores que van a ir alrededor de este alumno o esta alumna que estamos nivelando. Entonces, vamos entonces a continuar con lo que es what is going to be our objective today. Students will analyze cognitive processes and Jets theory. Oh, no, sorry. Gardner's theory. Oh, no se grabó. Ahorita les leo la de ustedes. Denme un segundo. Okay. Today, we are going to talk about Gardner's theory, how the multiple intelligences are influenced to our learning and our students' learning and how we perceive the space through them going through our senses. Okay? So let's ask this question. I love this question because when I make this, some of my students actually don't realize how. I know that I am smart. I know that I am intelligent, but how am I intelligent? Let's answer this in the chat, okay? So open your chat. Vamos a abrir todos el chat. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? I would like you can explain that to parents. Créeme que en algún momento lo he intentado, pero lamentablemente, y vamos nuevamente al tema de la percepción, y esto es algo, por ejemplo, que es mi percepción, puedo estar equivocada. Yo creo que muchas veces cuando sucede esto de la desnivelación y que hay alumnos que les cuesta un poco más el aprendizaje de ciertas cosas, muchas veces no quieren ver que realmente hay un trabajo que hacer, sino que desde el ego lo ven desde el punto de que algo está mal o que algo yo como papá hice mal que está causando esto. Entonces, cuando una persona se siente en cierto modo atacada, porque si yo hice algo mal, no me estoy sintiendo bien, no está abierta a escuchar, quiere defenderse. Y esto es algo, por ejemplo, que también aplica para todo. Cuando tú hablas con una persona y la persona está a la defensiva, la persona no te está escuchando para entenderte, te está escuchando para ganarte. Y desde ese punto, nunca va a haber una conciliación en lo que sea que estás tratando de conseguir, porque esa persona no quiere entenderte, quiere refutar los argumentos solo para ganar. Ahí no hay un entendimiento. Por eso, muchas veces tenemos que esperar que las cosas se bajen y que la persona esté abierta a una conversación. Ahí recién va a haber una mediación, porque nosotros reaccionamos, como lo hablamos la primera clase, nosotros reaccionamos de acuerdo a la emoción que nos está rondando. Si yo estoy asustado, quiero huir. Si yo estoy molesto, me quiero defender. Si yo estoy feliz, quiero que todo el mundo sea feliz conmigo. Por eso dicen, nunca tomes decisiones ni molesto ni muy contento. Porque luego, cuando baje la emoción, te vas a dar cuenta que le dijiste a todos que tu primer sueldo lo ibas a gastar invitándoles un pollito a la brasa. Y después te arrepientes, pero ya lo hiciste. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros saber. Y las emociones tienen una duración de no más de 60 segundos. Así es, señores. Nosotros a veces podemos estar tristes todo un día, pero la emoción en realidad dura solamente 60 a 90 segundos. ¿Qué cosa hacemos nosotros? Con el pensamiento la reseteamos. Entonces nosotros reiniciamos esta emoción porque está ligada al pensamiento que estamos rumiando todo el día. Y por eso te dicen, ¿es posible cambiar el estado de ánimo en base a las emociones? Sí, sí lo es, pero tienes que cambiar el pensamiento. Porque si tú estás pensando todo el día en lo que te pone triste, vas a resetear esa emoción y vas a seguir estando triste. Porque lo vas a repensar. Sometimes. Sí, es cierto. Ok, vamos entonces al chat. Me van a responder, ¿Are you smart? How? Yo estoy segura que me va a decir, ¿Are you smart? Yes. But how are you smart? When do you feel smart? When do you feel more intelligent? When do you feel that you are rocking it? Come on, tell me. Los leo. Victoria, I think so. Sometimes I am creative. Very good. Victoria me dice, sí, yo me siento inteligente cuando soy creativa. Excelente, me parece perfecto. Es cierto. ¿Quién más? ¿Quién más? Cuéntenme, somos 51 y solamente tengo una valiente en el chat. Yes, I am Virgo.
Okay, no le encuentro fallas a su lógica. Muy bien, Melina. Lucia, yes, because I try to manage my emotions. Yes, when I feel great, good. Yes, when I am cooking, truly, I admire you. I am lack of talent when cooking means. Okay, I agree with Melina. Very good answer. Thank you. Okay, so have you realized that we can say that we are intelligent and we are smart, but do you know how hard it is to recognize when? When I make my students use their creativity. Perfect. Okay, yes, I am when I can use my abilities in my activities. I feel smart when I can make someone else understand I am explaining something. Very good. I feel intelligent when I teach with love. Perfect, Rosa. Yes, I am smart when I can solve problems. Very good, Luz. Mary, of course, all the time, especially when I create materials. Mary, excellent. Yes, I love doing materials too. Okay, Sarah. Hello, everybody. Hi, Sarah. When I get students can understand the class. Very good. When your students can understand. Excellent. Have you realized how we are all very similar in some situations? For example, as I realize that I am smart when my students achieve learning. Good, Rudy, thank you. But you realize that not all of us perceive that we are intelligent in the same way. Some of you told me that you are intelligent because you can share knowledge. Others told me that you are intelligent because you are empathic. Some of you told me that you are intelligent just because you exist. Not all of us perceive intelligence in the same way. Okay, when I understand my students' needs, very good, empathy, excellent. Jamie, when I am needing, oh, I admire that too. I can't. I am lack of talent with that. My best friend tried to teach me once, and she just dropped it because I was a mess. I just, I don't know, I twist everything, and it was like, okay, you do it, and I clap. When I learned from making mistakes, very good, Anderson, excellent. But as I was saying, not all of us perceive that we are the same. We don't say, I am intelligent because I know things. We don't say, I am intelligent because I can share my knowledge. We don't say, I am intelligent just because. We perceive our intelligence as we think we are good in something. I think so because I change strategies and make interesting materials to enhance English in their lives. Very good. That's true. But we perceive intelligence as we think we are achieving something. Right now, we're going to see the definition of intelligence. We are all smart in different ways. This is what were we talking. I always start with a quote so you can analyze. We are all smart in different ways. No one is more intelligent than others. We are all intelligent in our own way. For example, maybe I can sit next to Einstein and he's going to tell me I am smart because numbers are easy for me. And I am going to feel that I am not smart at all because I don't like numbers and numbers don't like me. It's mutual. But what happens if I am next to someone that loves languages? I am going to have a conversation topic and I am going to be able to share with them. Why? Because I know what I'm talking about. For example, when you talk to me about these things, multiple intelligence, emotions, how we learn, motivation, and all these kind of things, I can spend hours talking. But what happens when you tell me that I don't have to spend my whole salary shopping in Black Fridays? I am not going to pay attention. I don't know what you're talking about. That's the difference. We have our own perception of intelligence based on the things that are easier for us to achieve. Okay?
When I learn from my mistakes, I think so because I changed strategies. Okay, I agree. Marilyn Monroe had the higher IQ than Einstein. Yeah, that's true, Maria. And she knew how to use it. For example, another woman that was very smart and was underestimated because of her era of living was Cleopatra. She was the first woman to have medical knowledge in her time. She used to read a lot. She spoke 7 or 8 languages, I think. She was very clever. But because of the time that she lived on, she was underestimated. Okay, first let's go with the definition. What is intelligence? Intelligence is the capacity to learn, understand, and apply knowledge and skills effectively. This means that we can understand the information we perceive, we can apply the knowledge that we have, and we use it effectively to solve something, to create something, to achieve something. It encompasses various cognitive abilities, such as reasoning, problem solving, critical thinking, creativity, and adaptability. Intelligence allows individuals to process information, make decisions, and respond to complex or unfamiliar situations. It can manifest in different forms, including emotional intelligence, okay? Which relates to understanding and managing emotions, and multiple intelligences, which recognize diverse ways of thinking and learning, such as linguistic, logical, mathematical, spatial, interpersonal abilities. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo que dijeron ustedes es cierto. Todo lo que ustedes han mencionado es una forma de inteligencia, porque es tu capacidad de razonar, es tu capacidad de resolver con creatividad, con adaptabilidad, con pensamiento crítico, con procesar la información, con usar la información, con aplicar la información. Todas son formas de inteligencia, pero son inteligencias diferentes. Era lo que conversábamos. Unos nos sentimos inteligentes cuando resolvemos problemas. Otros nos sentimos inteligentes cuando somos empáticos y logramos entender a los demás. Otros nos sentimos inteligentes cuando logramos algo que estamos buscando, que estamos esperando. Otros nos sentimos inteligentes cuando coleccionamos cartoncitos porque nos encanta estudiar. Esas formas de inteligencia, todas son formas de inteligencia, pero ahora la pregunta del millón, ¿es la misma inteligencia? O sea, yo puedo comparar la inteligencia en la cual soy el primer puesto de la maestría con la capacidad de entender cómo un niño se siente y ayudarlo a gestionar esas emociones. ¿Es la misma inteligencia la que estoy usando? ¿Puedo categorizarla como inteligente o no inteligente? Could you show us the quote, please? Yes, just a minute. This is the quote. Entonces, yo puedo decir que utilizo la misma inteligencia para entender cuando mi amiga terminó con su novio que la que uso para resolver mi examen de matemática. No, ¿verdad? No estamos hablando de lo mismo. En una estoy gestionando mi inteligencia emocional, mi capacidad para empatizar con otra persona. De repente de escuchar la información y resolver un problema. En la otra tengo que emplear mi inteligencia lógica. 2 más 2 es 4, 5 más 5 es 10. Ahí no entran mis emociones, no entra mi inteligencia emocional. De repente sí, mi manejo de la frustración, pero después inteligencia emocional en lógico matemático no tiene nada que ver. Ahora, ¿me hace más inteligencia o menos inteligente? No, simplemente estoy utilizando una inteligencia diferente. Ahí viene la teoría de Gardner. ¿Qué nos dice Gardner? Que la inteligencia no es una sola, no es que yo sea o no sea inteligente, es que tengo diferentes etapas de esta inteligencia que voy a emplear de acuerdo a diferentes situaciones y diferentes estímulos. Y ahí viene la parte en la cual decimos, está bien, nosotros tenemos 8 inteligencias, pero ahora, ¿hemos desarrollado las 8 de la misma forma? ¿Están todas estimuladas a la vez? O sea, ¿les hemos dado un martillazo a cada una así bien parejitas para que crezcan igualito? No, porque va a depender de qué.
Va a depender del ambiente en el cual yo me desarrollo. ¿Les ha pasado que conocen un abogado que vive su vida en letras, se sabe todas las leyes, pero sin embargo tú le das una computadora y le cuesta muchísimo el Excel? Porque su ambiente y lo que estimula todo el tiempo es su inteligencia lingüística. Entonces, de repente la lógica la deja de lado porque para su profesión no la necesita. Es como, por ejemplo, un corredor de carro de Fórmula 1. Su inteligencia espacial está totalmente desarrollada. Su capacidad de reflejos y de medir los carros y de pasar por un costado es impresionante. O sea, muchos de nosotros ni siquiera pasamos de los karts. Y eso, manejamos como la abuelita. Pero de repente tú lo sientas a estudiar letras o lo sientas a hablar inglés y quedó ahí. ¿Por qué? Porque su estímulo, lo que tiene todo el tiempo, es esa inteligencia u otra inteligencia. Nosotros vamos a tener fortalezas en las que vamos estimulando siempre, que es las que usamos generalmente, muchas veces relacionada a nuestra profesión, a nuestro día a día. ¿Qué pasa con las que no utilizamos? Se empiezan a dormir. Juliana, las pierdo. No, no se pierden, no se van a ningún lado. Ahí están. La cosa es encontrarlas y despertarlas, porque así cual la bella durmiente están en otra. Y eso es lo que tenemos nosotros que buscar. ¿Qué inteligencia siento que no estoy desarrollando correctamente o que mis alumnos no están desarrollando correctamente? Y empezar a estimularla. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo podemos estimular cada una de ellas? Each person may have different multiple intelligence. Even everyone can possess more than one of it, as it Gardner divide the multiple intelligence into 8 kinds. Okay? Todos nosotros las tenemos, pero como les decía, hay unas que están estimuladas, que son las que vamos a utilizar, y hay otras que van a estar al fondo del almacén y que están ahí, pero tenemos que ir a buscarlas porque solitas no es que vienen. Y eso vamos a verlo, cómo puedo desarrollar y estimular cada una de ellas. No es tan difícil. Por ejemplo, la espacial es simplemente tratando de hacer deporte o de repente la visual, armando rompecabezas. Todas esas cosas nosotros podemos hacerlas y las podemos emplear con nuestros alumnos también. This is the friend that we're going to see today. Gardner's theory, okay? He said that we have 8 different intelligences that we need in our life. We develop one more than the other because of the environment. Who is Howard Gardner? Is an American developmental psychologist best known for his theory of multiple intelligences, which he introduced in his 1983 book. Frames of Mind, the theory of multiple. I'm sorry, I just skipped one sentence, I think. Okay, the theory of multiple intelligences. Born in July 11, 1943 in Scranton, Pennsylvania, Gardner is a professor at the Harvard Graduate School of Education and senior director of Harvard Project Zero, a research initiative focused on creativity and learning. Gardner's theory challenges the traditional view of intelligence as a single measurable factor, IQ, and instead proposes that humans possess a variety of intelligence, each representing a unique way of processing information. ¿Qué sucede con la teoría de Gardner? That's why some people understand a language by listening songs and watching movies. Exactly, Howard. That's why. Sorry, are you sharing? Yes, Maria Emilia, I am sharing. Thank you, Luz. Ok, what happens with this theory? ¿Qué pasa con esta teoría y por qué muchas personas no la aceptan? Y esto me ha pasado a mí. O sea, yo he conocido personas que me dicen, yo no creo en las inteligencias múltiples. Ahora, nuevamente, como los ejemplos que poníamos al inicio, si tú te pones a pensar en tu capacidad para ser empático y lograr entender qué está viviendo una persona en un momento, y luego también te pones a pensar en tu capacidad de resolver un problema, como estacionarte, te das cuenta de que no estás utilizando la misma parte de tu cerebro. Porque en una tienes que estar enfocado en cierta cosa y en la otra tienes que estar enfocado en la otra persona. Ahora, ¿qué sucede con esto? Va en contra de lo que nosotros conocíamos como la inteligencia.
Y esto iría en contra entonces de la medición del IQ, que es el coeficiente intelectual. Ahora, sí ha evolucionado la forma de medir el IQ, porque antes era simplemente basándote en conocimiento, ahora ya lleva otras áreas en las cuales puedes estar evaluando las inteligencias múltiples, pero ya no la ves como una inteligencia, ya no es inteligente o no es inteligente, sino también va con tu capacidad de resolver problemas, de empatizar, de escuchar música, de entender el arte. Hay gente que entiende el arte y de verdad yo a veces creo que pueden ver las ondas de la música porque entienden, diferencian los instrumentos, pueden diferenciar los tiempos, cambiar los tempos. Hay otras personas que simplemente escuchan música y para ellos reggaetón es lo mismo que música clásica, porque suena parecido. Entonces, estas son las cosas que nosotros tenemos que entender. Sí hay diferentes formas de ver las cosas. Y hay también diferentes formas de analizarlas. El estímulo es el mismo, pero va a depender cómo tú captas esa información. Multiple intelligence theory. What it says, we are all smart in different ways. The theory was created by Howard Gardner in 1983. Gardner's theory places an emphasis on the idea of the traditional understanding of intelligence by means of IQ testing is far too limited. To broaden this notion of intelligence, Gardner introduced 8 different types of intelligence, consisting in logical mathematical, linguistic, musical, spatial, that's the one that I am lack of, bodily or kinesthetic, what we were talking that our students are, naturalistic, interpersonal, and intrapersonal. Interpersonal, my ability to connect with others. Intrapersonal, how I know myself, what I believe, what I think about me, how much I am capable of knowing how I feel and handle my emotions, inside, outside. My capacity to relate to others and to understand my own feelings, it's a kind of intelligence. And a lot of people, it's lack of this intelligence because they are not capable of being empathic to others. What are the type of multiple intelligence? As I said, we have naturalistic, kinesthetic, musical, spatial, verbal linguistic, logomathematical, interpersonal, and intrapersonal. These are 8. First, Gardner said that there were 7, okay? But then he realized that the naturalistic intelligence is one of the most important of the intelligences because it's the way that we perceive our surroundings. So let's watch a video so we can understand a little bit more about this. Okay, just a second. I am going to share my screen so you can see. Share. Okay. Share sound. Okay. So, when you think of intelligence, Can you listen? Yes, just a finger please so I can know. I already shared the sound, but I want to see if you can listen. Or in the chat, someone please. Yes, thank you so much. Okay, let's see. you normally think of the one intelligence that most people refer to, and that is intellectual intelligence. And Howard Gardner says there are actually multiple types of intelligence, and I'm going to go through them with this video. Now, the first is called logical mathematical intelligence, and this is basically what you think of when you think of intellectual intelligence. This would be stuff like logic, or if you're good at taking tests, you'll probably have pretty high logical mathematical intelligence. This also has to do a lot with critical thinking and making and reading graphs, as well as organization. If you like to organize your stuff and keep it very organized and are good at organizing it, then you probably have very high logical mathematical intelligence. Now the second one is called verbal linguistic, and if you have high verbal linguistic intelligence, you are probably good at saying that word. You are good at poems, you are good at rhyming words, finding words that rhyme, you are good at reading and writing, and you're good at learning other languages. You learn them pretty quickly compared to other people. And you're probably great at turning a little tiny story into a huge, fascinating story that can enthrall an entire room. The third is interpersonal.
And interpersonal intelligence would be like understanding other people's emotions, understanding what the social etiquette and norms are of this situation. You have to be able to be good at reception to other people's moods and what motivates them. If you are a business administrator and you're good at motivating someone, you probably have pretty high interpersonal intelligence. If you're a good leader or just a manager in general, and you can coordinate work with other people, you are probably really intelligent in this interpersonal field. The fourth is body kinesthetic, which means you are good at handling and maneuvering your own body. You can handle objects skillfully and basically move them around however you want them to, as well as your body. People that are very intelligent in the body kinesthetic field are dancers, actors, soldiers, and even many sports athletes. The fifth is musical intelligence, and this is associated with rhythmic and harmonic music. Being able to interpret sounds, rhythms and tones and pitches, and being able to understand them on a level that most people can't understand. If you're good at this, you can probably compose or at least play an instrument. The next is visual spatial, and this is like basically how well can you visualize something in your mind's eye? How well can you think of something in your mind? And another example of this would be how well can you get through a maze? Can you see it in your mind's eye where you're at in the maze or a cornfield? And Gardner went so far as to say that this could even be used as to judging distances, or how well can you read a map? And the next type of intelligence is called intrapersonal intelligence, and this is different from interpersonal intelligence. Intrapersonal intelligence is more about how you understand yourself. Are you self-aware? Do you know what feelings you are feeling, what emotions go through your mind when you are in certain situations? How well can you control your thoughts and actions and feelings in general? Do you know your strengths and weaknesses? And the last, which came out a couple years after Howard Gardner came out with his multiple intelligences theory, is called natural intelligence, naturalistic intelligence. And this has to do with being able to recognize stuff in the real world. Basically, flowers and trees and anything that's living. Hunters and fishermen are pretty intelligent in the naturalistic field. So are chefs and botanists that can grow plants. And basically anyone that is learned in any biological science is pretty intelligent in the naturalistic field. Anyways, my next video is going to be on how you can improve these, how you can become a better person through improving each one of these single intelligences to become a better human being, a smarter, a more intelligent being. I hope you learned something from this video. Ok, bueno, acabo de descubrir que carezco de otro tipo de inteligencia. Ahora entiendo por qué las plantitas no crecen. Pero ven, cómo poco a poco vamos analizándonos nosotros mismos y nos vamos dando cuenta cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son las que necesitamos estimular. Eso es importante. ¿Por qué? Porque nos va a dar también una ruta de mejora, no solamente para nosotros mismos, esa es la inteligencia intrapersonal, sino también para nuestros alumnos. Esa es la interpersonal. ¿Cómo puedo yo, si mi alumno no puede con algo porque lamentablemente no ha desarrollado esa inteligencia correctamente o no la tiene suficientemente estimulada, cómo puedo yo ayudarlo a estimularla? Y sí se puede, pero tenemos que hacer dinámicas en el aula, tenemos que estar conscientes de que vamos a tener que dejarles ciertas cosas para casa de repente como trabajos adicionales para que empiecen a estimular esto. Es como igual, la plantita la vas regando, la vas regando, la vas regando y va creciendo. Todo es un proceso, no es que el cambio va a ser de un día para otro. Entonces, vamos a desglosarlas un poquito. ¿Qué es la verbal linguistic? It's the ability to use words and language. These learners have highly developed auditory skills and generally elegant speakers. They think in words rather than pictures. If you have a strong linguistic intelligence, you might learn better by. ¿Cómo estimulamos esta inteligencia? ¿Cómo la podemos ayudar? Reading, memorizing, playing word games, as Scrabble, anagrams, passwords, using the internet. ¿Cómo este tipo
de estudiantes que son lingüístico-verbales van a poder aprender mejor de esta manera, pero también nosotros podemos estimular la inteligencia de un alumno que no la tiene tan desarrollada by giving them readings or memorizing things, playing word games, using the internet or else. Nosotros podemos ayudarlos con estas actividades a que esa inteligencia empiece a despertarse. Repito, no es que les va a gustar de un día para otro, no es que van a coger un cruciletras y te van a decir, ¡yay! O sea, al inicio les va a costar, no lo van a entender, se van a aburrir, pero es un proceso. Y tenemos que seguir con el proceso, tenemos que tener convicción con esto. Mathematical and logical. Ability to use reason, logic, and numbers. These learners think conceptually in logical and numerical patterns, making connections between pieces and information. Always curious about the world around them. These learners ask a lot of questions and like to do experiments. If you have a strong logical mathematical intelligence, you might learn better by recording information, playing strategy games, chess, checkers, risk, analyzing data, asking logical questions, and using the internet too. Have you realized how internet now is attached to almost all the intelligences? But again, remember that having the quick rewards, immediate rewards, as we call them, it's going to give us an overdose of dopamine. What happens with dopamine? It creates addictions. So when you want to take this away from a student that it's a teenager, a child, a toddler, they are going to start making tantrums because they don't know how to handle their emotions without the stimulation of the screens. Okay, so be careful with that. So, bodily or kinesthetic, ability to control body movement and handle objects skillfully. These learners express themselves through movement. They have a good sense of balance, eye-hand coordination, like ball play, balancing beams. Through interacting with the space around them, they are able to remember and process information. If you have a strong bodily kinesthetic intelligence, you might learn better by doing role plays, exercising while reviewing, visiting museums, institutions, or parks, asking logical questions, and using the internet again. Remember that right now, our students that are younger than 15 or 16 years old are totally kinesthetic. They are going to have this intelligence well developed. Why? Because when we have this racing with the technology around, this stimulation by technology, we are going to require another kind of a stimulation while learning without technology. In this case, what I'm saying is that if they don't have an additional stimulation while they are receiving the information, they are going to get bored because self-control management is not that developed because technology as screens, tablets, cell phones, and else don't let us develop our self-management skills. On the other hand, what they do is not letting us develop this because we don't need it. We are stimulated by something. We don't need to self-control because we are doing something. We are focused on something. That's what happens with the technology right now. If it's not correctly done, so we have problems, okay? Correctly used, I'm sorry, we have problems later because they are not going to be able to control. Visual spatial, ability to perceive the visual. These learners tend to think in pictures and need to create vivid mental images to retain information. They enjoy looking at maps, charts, and pictures, videos, and movies. If you have a strong visual intelligence, you might learn better by studying pictures, watching videos, using visual, tangible aids, doing masses, puzzles, or making predictions. You're going to have the
PowerPoint in your classroom. If you want to download it, all the information is going to be there. Don't worry. Okay, so what happens with these kind of students? They need visual aids to stimulate their learning. For example, using props or using videos as supporting the idea of what you're saying. Not only listening, not only doing, also you need to make them see, watch what you're saying so they can actually get this information and process it, to say it somehow. You process the information so you get that knowledge, okay? Musical. Ability to produce and appreciate music. These musical inclined learners think in sound, rhythm, and patterns. They immediately respond to music, either appreciating or criticizing what they hear. Many of these learners are extremely sensitive to environmental sounds, cricket bells, and dripping traps. If you have a strong musical intelligence, you might learn better by listening to recordings, talking to yourself, making up songs, mentally repeating information, reading out loud, changing tempo. You know that actually reading out loud is a very good way of trying to memorize information when you have problems concentrating. Por ejemplo, a las personas con déficit de atención les recomiendan de que efectivamente pues, se lean a sí mismas, porque el solo escucharte ya es un estímulo que te va a permitir y va a ayudarte a poder mantener más tiempo tu concentración. Las personas que tienen este tema de concentración o de que el déficit de concentración necesitan eliminar el exceso de energía para poder enfocarse en lo que están haciendo. Y el escucharte a ti mismo es un estímulo adicional que te va a permitir enfocarte de una mejor manera. Interpersonal. Ability to relate and understand others. These learners try to see things from other people's point of view in order to understand how they think and feel. They often have an uncanny ability to sense feelings, intentions, and motivations. They are great organizers. Generally, they try to maintain peace in group setting and encourage cooperation. They use both verbal, speaking, and non-verbal language, eye contact, and body language to open communication channels with others. If you have a strong interpersonal intelligence, you might learn better by studying in groups, collaborative work, comparing information with others, interviewing experts, relation personal experience, and doing cooperative projects, okay? What happens with the interpersonal intelligence? Right now, and after pandemics, students are not that able to socialize. They struggle a lot when they have to be with others because allowing others to give their opinion or respecting others' points of view, it's difficult for them. They are not aware of how people feel without giving their own judgment. You know that the biggest lie about empathy is saying that I understand how people feel. Yes, but you understand how people feel from your point of view or their point of view. Because it's easy to say, I am empathic, I understand how she feels, but she should do this. That's not empathic. La mentira, eso de verdad es algo que a mí me costó también entender y lo veo bastante. Nosotros decimos, yo soy empático, yo soy empática, pero ser empático no es poder entender cómo se siente la persona desde tu propia manera de juzgarlo. Ay, pobrecita, yo la entiendo, está pasando por un momento difícil, pero yo no entiendo por qué está aguantando, pues debería haber hecho otra cosa. Eso no es empático. Ahí solo estoy reconociendo la emoción de la otra persona, pero no la estoy validando. Porque recuerden que todos nosotros hacemos lo que podemos con lo que tenemos. ¿Qué quiere decir eso? Mis reacciones van a ser de acuerdo a lo que yo proceso, de acuerdo a mis vivencias. Muchas veces nosotros vemos situaciones en las cuales decimos, yo hubiera reaccionado diferente.
Claro, porque en tu crianza te empoderaron, te dieron herramientas y te hicieron capaz de afrontar ciertas situaciones. Pero ¿qué pasa con las personas que no tuvieron esa crianza, que no confían en su capacidad de afrontar esa situación y que no se sienten en poder de esas herramientas? No van a poder afrontar la situación como tú lo harías, porque tú te sientes capaz de hacer algo y cambiarlo, pero ¿qué pasa si la otra persona no se siente capaz? Y no necesitan ser realidades muy ajenas, simplemente tiene todo que ver desde el punto de vista y la perspectiva que tenemos nosotros. La mentira más grande de la empatía es decir que tú puedes reconocer cómo se sienten los demás, cuando realmente la empatía es que eres capaz de reconocer cómo se siente la otra persona desde su perspectiva y entender la decisión que tome, así no compartas lo que está haciendo y no sea la tuya. Puede que tú hagas las cosas diferentes, puede que tú creas que no es correcto lo que está haciendo, pero tu empatía es tu capacidad de entender qué es lo que esa persona puede hacer con lo que tiene. Eso es ser empático. Ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona, no del tuyo. Yes, Luz, most of them. A veces pasa de que las dinámicas familiares son diferentes. Entonces, hay familias que son abiertas a hablar de ciertos temas y de repente les dan mayor libertad y autonomía a sus miembros para que vayan desarrollando. Hay otras familias que por sus propias vivencias son más sobreprotectoras o de repente son más estrictas, que hacen que cada persona crezca de una manera diferente. Y eso es algo que conversábamos en la primera clase cuando hablábamos de la autonomía. Por ejemplo, si o sea, estoy apurada, vivo apurada, tengo que salir temprano, no me gusta llegar tarde al trabajo y mi hijo todavía no sabe amarrarse los zapatos, ¿qué hago para apurarme? Lo hago yo. Lo amarro yo y salimos corriendo porque no quiero llegar tarde al trabajo. Lo que no me estoy dando cuenta yo es que no estoy generando la necesidad de que él aprenda a hacerlo por sí mismo, porque él sabe que yo lo voy a hacer. Ahora, puede llegar a tener 15 años y nunca va a aprender a amarrarse los zapatos. Y yo voy a decir, pero tienes 15, ¿cómo no vas a saber amarrarte los zapatos? Porque yo nunca generé la necesidad de que él aprenda. Y eso pasa en todos los sentidos. Cuando nosotros cubrimos todas las necesidades, la otra persona no tiene la necesidad de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque no hay ese hueco que tenemos que dejar para que la persona desarrolle, crezca y evolucione. Sucede con nuestros alumnos, sucede con nuestros hijos, sucede con nuestros amigos, sucede con nuestros esposos. Muchas veces, y eso lo he escuchado bastante, yo soy una de las primeras, es que no sabe dónde está nada en la casa, nunca encuentra nada en la casa. Claro, si tú siempre vas y lo encuentras por él, ¿dónde están las tazas? Tú vas y le abres y le das la taza en la mano y acá está. No estás generando la necesidad de que realmente la encuentre. Entonces, nosotros cubrimos las necesidades, nosotros no generamos la necesidad de que aprendan, pero nos quejamos de que no lo hagan. Entonces, mi pregunta es, ¿quién está mal? ¿Ven a qué me refiero con perspectiva? Cuando nosotros vemos las cosas desde nuestro ego es aquella pequeña personita que todos tenemos adentro que nos defiende de todos los estímulos de alrededor. Entonces, y de cosas que nos puedan hacer sentir mal o lastimarnos, y es nuestro propio autoconcepto. Entonces, ¿qué pasa con el ego? El ego está diseñado para protegerte. Por ende, cuando tú sientes que algo te hiere o te da una emoción negativa, nuestro ego sale a defendernos y dice, nos hizo, nos mintió, nos miró feo, nos habló mal, a ti. Pero cuando nosotros logramos salir de eso para ser objetivos, tenemos que ver que el ego va a tomar las cosas personales, pero no siempre son personales. Es más, casi siempre nunca se trata de ti. ¿Y qué sucede con esto? Que nosotros para ser objetivos tenemos que salir de ese ego herido que nos dice, a mí me mintieron. No, esa persona miente. Si tú fueras otra persona, seguiría mintiendo, porque es su naturaleza. Y aquí viene la fábula del patito y el escorpión, que creo que la mayoría de nosotros profesores la conocemos y le hemos contado en algún momento. Es su naturaleza. Y cuando nosotros entendemos que la naturaleza de las personas es distinta a la nuestra y que nosotros no podemos hacer nada al respecto para cambiarla, las cosas se vuelven mucho más fáciles porque no es personal.
no es contra ti, nunca lo fue. Las personas son como son y tú decides qué límites pones para que te afecte o no te afecte lo que hacen. Esa es la manera correcta y objetiva de ver las situaciones. Tú eres como eres. Si tu forma de ser me lastima, yo tengo que decidir qué hago yo al respecto. No puedo cambiarte a ti. Cambiar es tu decisión, no la mía. Entonces, eso es la manera interpersonal en la cual nos vamos a desarrollar. Mi capacidad de empatía, mi capacidad de poner límites sanos, mi capacidad de entender y respetar que las personas pueden pensar diferente que yo. De repente no lo entiendo, no lo comparto, pero lo puedo respetar. Esa es nuestra inteligencia interpersonal, nuestra capacidad de ponernos en los zapatos de otra persona y respetar a los demás. No porque no pienses igual que yo, no porque no te guste lo mismo que a mí, quiere decir que no podemos tener una conversación civilizada o ser amigos. Y yo pongo un ejemplo muy simple. Amo el chocolate, me encanta. Yo soy chocolate adicta. Y hay personas que vienen y me dicen, ay, no, a mí no me gusta el chocolate. Y yo, ¡ah! Obviamente no lo comparto, no lo respeto, no lo entiendo ni lo entenderé, pero no los voy a juzgar. Al final ellos se la pierden. Cada quien tiene su forma de ser por algún motivo. Y eso es lo que tenemos que respetar nosotros. Ahora nos vamos a la otra, la intrapersonal. Esta es la más difícil de desarrollar, aunque ustedes no lo crean. Me van a decir, ¿qué hablas, Juliana? Si eso es conmigo mismo, es como soy, cuando me veo al espejo, cómo me hablo. Y ahorita vamos a explicar por qué. Ability to self-reflect and be aware of one inner state of being. These learners try to understand their inner feelings, dreams, relationships with others, and strengths and weaknesses. If you have a strong intrapersonal intelligence, you might learn better by avoiding distractions, establishing personal goals, working alone, or relating personal experiences. ¿Qué pasa con nuestra inteligencia intrapersonal? Parece la más facilita, es de uno a uno, contigo mismo, puedes tener tus propias conversaciones si quieres. Pero ¿qué pasa con la inteligencia intrapersonal? Lamentablemente, no nos han enseñado a reconocer nuestras emociones. Nosotros tenemos 4 emociones primarias: felicidad, tristeza, ira y miedo. Los que han visto intensamente las conocen. ¿Qué pasa con estas emociones? Sí, me haces, no, pero hay muchas más. Las principales son 4. De estas 4 se desglosan todas las demás. Por ejemplo, los celos son miedo a perder a la otra persona. La frustración puede ser miedo o puede ser ira. Ira de que no se da lo que yo quiero, de que no funciona de la manera o que no me hacen caso o no me escuchan. También puede ser miedo. Me frustro porque no puedo hacer nada para evitar que esto suceda. Todas las emociones secundarias, como se llaman, están ligadas a las emociones primarias, que son 4. ¿Qué pasa? No siempre nos han enseñado a reconocer las emociones. Nosotros muchas veces, y bueno, cuando digo muchas veces, si no es generalmente, buscamos responsables de esas emociones. O sea, yo estoy celosa porque él habló en mensaje y yo lo descubrí, pero es su culpa porque él mandó el mensaje. Cuando la verdad de la milanesa es que si yo tengo miedo es porque tengo algo que me está haciendo sentir insegura. Y si yo tengo algo que me está haciendo sentir insegura, la que lo tiene que trabajar soy yo. ¿Qué cosa me está haciendo sentir miedo? ¿A qué le tengo miedo? Y ahí me doy cuenta y puedo ver de manera objetiva que la raíz del problema no es el mensaje, nunca es el estímulo. Siempre es qué cosa me está despertando aquí adentro. Entonces, cuando hablamos de inteligencia intrapersonal, ¿por qué es tan difícil de desarrollar y por qué es una de las más difíciles de motivar o de estimular? Porque no todos queremos reconocer que nos da miedo. No todos queremos reconocer que nos da cólera. No todos queremos reconocer que hay algo que tenemos que trabajar en nosotros mismos. Porque estarías reconociendo que hay algo mal que tienes que arreglar. Y tu ego te dice, no, pero si tú eres perfecto solo con existir, ¿cómo es eso posible? Tu carisma y simpatía es único. Pero si nosotros vencemos esa parte, nos damos cuenta que sí, todos tenemos cosas que trabajar.
Todos tenemos cosas que seguir desarrollando, pero para poder reconocer la emoción, tienes que reconocer a qué emoción primaria está ligado y qué cosa te lo está despertando. Y vamos con un ejemplo recontra simple, los celos de pareja. Los celos de pareja puedes tener los estímulos que quieras, pero en realidad lo que son es miedo a perder a esa persona. Y tú estás actuando a raíz del miedo. Y tu miedo está haciendo que seas más avasallador, que empieces a llamar más, que lo quieras tener controlado, que quieras evitar que salga, porque así es acá, si lo está viendo, yo lo tengo agarrado, no se puede ir a ningún lado. Tu miedo te está haciendo actuar de una manera abrasiva porque quieres evitar que la persona se vaya. Entonces, ¿qué haces? La agarras. Pero como dijo un gran sabio al cual yo sigo siempre, que habla mucho esto de emociones, que es este Enrique Delgadillo, dice, a lo que te resistes, persiste. Mientras más te niegas a ciertas situaciones, esas situaciones se van a esmerar más en perseguirte, hasta que te des cuenta que el problema eres tú y que tienes que trabajarlo. Cuando empiezas a identificar las emociones, empiezas a darte cuenta qué es lo que tienes que trabajar. Lo mismo pasa cuando estás con tus alumnos. Cuando tú logras reconocer y los ayudas a reconocer esta emoción primaria que los está reinando, ellos son capaces de identificar, de canalizar y de controlar esta emoción. Y eso incrementa su aprendizaje. Ahora vamos con la naturalista. It's the ability to recognize plants and animals, to make distinctions in the natural world, to understand systems and define categories. If you have a strong naturalistic intelligence, you might learn better by studying outside, learning in the presence of plants and pets, relating environmental issues to topics, smelling, seeing, touch, and tasting, observing natural phenomena. La inteligencia naturalista no es otra que la experimentación de todo tu alrededor, especialmente en contacto con la naturaleza. Tu contacto y capacidad de contactar con animales, con plantas, con árboles, de disfrutar los paisajes, de ver los fenómenos naturales. El simplemente existir en un ambiente natural ya es una inteligencia naturalista. Y tu capacidad de experimentar y recibir información por medio de el cohabitar y el relacionarte o interactuar con tu alrededor. Por ejemplo, el ir a abrazar un árbol. Ahí estás aprendiendo cosas, estás aprendiendo la textura, estás aprendiendo aromas, olores y cosas diferentes solo con interactuar con la naturaleza. Por eso es que esta dijeron que era una de las más importantes, porque en realidad es una de las primeras que desarrollamos, nuestra capacidad de desarrollar e interactuar con el medio ambiente y cómo nosotros reconocemos este ambiente a nuestro alrededor. Es una que generalmente viene desarrollada porque es algo con lo que creces. Ahora, ya me voy apurando porque ya estamos en 8:20. Vamos a ver cómo podemos estimular en el aula estas inteligencias. ¿Qué sirve para cada una de estas inteligencias? Por lo pronto, tenemos en la lingüística, ¿cómo la estimulamos? Actividades para la enseñanza, lecturas, discusiones, juegos de palabras, cuenta historias y el escribir, la escritura autónoma, el journal writing, como le llaman. ¿Qué materiales podemos usar como docentes? Libros, cintas, audios, sellitos, audiolibros. Todas esas cosas nos ayudan bastante. ¿Qué estrategias debemos usar? Leer acerca de eso, escribir acerca de eso, escuchar acerca de eso. Entonces, ¿qué presentation skills necesitamos? Teaching through storytelling. ¿Qué skill podemos utilizar en las presentaciones? El cuentacuentos. La lógica matemática. ¿Qué podemos utilizar? Clues, preguntas lógicas de respuesta rápida, estimularlos con jueguitos estos de lógica, de voltear el cuadradito, qué figura falta, qué figura sigue, resolviendo problemas, experimentos de ciencias, cálculos mentales, números, juegos numéricos y pensamiento crítico. Muchas veces nosotros confundimos el pensamiento crítico y la pasamos a la inteligencia lingüística, pero no, el pensamiento crítico es la capacidad de análisis, así que aunque no lo crean, va en la lógica matemática.
¿Qué materiales podemos usar? Calculadoras, material concreto para matemáticas, especialmente para los más pequeños, equipo de ciencias y juegos matemáticos. ¿Qué estrategias vamos a usar? Cuantificar, pensamiento crítico acerca de situaciones, ponerlo en cuadros lógicos y experimentar. El poder generar hipótesis y experimentar. Eso es lógico matemático. ¿Qué ejemplo podemos dar? El pensamiento socrático. Vamos con la espacial. ¿Cómo podemos nosotros estimular la espacial? Con presentaciones visuales, actividades artísticas, juegos de imaginación y el visualizar metáforas. ¿Qué materiales utilizamos? Gráficos, mapas, videos, materiales de arte, cámaras, fotos, la biblioteca. Ahora, ¿qué estrategias podemos utilizar? Lo ves, lo dibujas, lo visualizas, lo coloreas y lo resumes. Los mind maps son muy buenos para poder retener información centralizándola en pequeñas hojas. Por ejemplo, yo les doy los mind maps con las nubecitas y ellos lo llenan como quieren. Ya están sintetizando la información que yo les estoy dando y visualmente es una ayuda para poder retenerla. Acá tenemos como ejemplos los dibujos, los mind maps, especialmente basándonos en conceptos. Los mind maps tienen un key, tienen que ser conceptos básicos. No podemos mandarnos a ponerles un texto gigante a cada cosa porque pierde la idea de un resumen visual. Target points. Eso es lo que vamos a manejar en los mind maps. Ahora, la kinestética, lo que hablábamos. Ahora los estudiantes son muy kinestéticos, necesitan moverse y cuanto más movimiento tienen durante el aprendizaje, mayor facilidad de aprendizaje tienen. Entonces, y no solamente va con los pequeños y en colegios y universidad o secundaria, esto también va con adultos. Tú pones adultos cuando están estudiando inglés, los pones a correr a la pizarra, los das el juego del matamoscas y se divierten como niños y aprenden como niños, porque estás activando su inteligencia kinestética, que es una inteligencia muy importante en el desarrollo. Nosotros, desde pequeños, experimentamos casi todo por medio de la inteligencia kinestética. Los niños se mueven y cogen cosas para empezar a aprender texturas. Caminan con los manitos así y viendo cuánto es la distancia a la pared, si se caen y no se caen. Todo es inteligencia kinestética. Entonces, ahora, con la sobredosis que hablábamos de tecnología, más aún necesitamos la inteligencia kinestética, necesitan moverse. Entonces, ¿qué podemos implementar acá? Juegos, hands-on learning, todo lo que puedan experimentar por medio de las manos, todo lo que puedan crear. Drama, juegos, bailes, deportes que enseñan, el que se muevan a la pizarra, que peguen algo, que peguen el post-it, que se paren, que hagan grupos, que hagan la ronda, cosas que puedan tocar, cosas que sean palpables, eso también los ayuda bastante. Y las pausas activas. ¿Por qué son tan importantes las pausas activas? Y es más, todavía hay personas que creen que son una pérdida de tiempo. Y esto ya lo hemos hablado varias veces. Nuestro tiempo de concentración no es que tú puedas pasar 24 horas concentrado estudiando, eso es imposible. Es más, si tú no reseteas tu concentración a los 20 o 25 minutos siendo adulto, porque eso es lo que dura la concentración de un adulto promedio, vas a perder totalmente la concentración y puedes estar 2 horas en la pantalla y no retener nada de lo que estás leyendo. Entonces, ¿qué hacemos? Nos paramos, tomamos un vaso de agua, vamos y nos lavamos la cara o X. Eso ya es un reseteo para que tu concentración nuevamente ponga de su parte. Para los niños pequeños, esto es más corto. Puede ser entre 6, 5 y 8 minutos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si tú no tienes actividades que reseteen o les cambias de actividad y los tienes en tiempos muy prolongados en la misma actividad, los pierdes. Automáticamente su concentración se bloquea y pueden estarte mirando, pero van a estar van a tener la cancioncita de la papa de Wong en la cabeza. Y va a ser imposible que lo saques de ahí, porque ya esa parte de la concentración ya no está, ya no es activa, ya no es la que estaba contigo. ¿Qué hacemos con las pausas activas? De 1 a 2 o 3 minutos, no tienen que durar más. Puede ser un juego, el hacerles una ronda, el ponernos a cantar. Es más, si quieres les puedes poner un jazz dance en YouTube y que sigan los pasos. 3 minutos, 5 minutos. Y eso hace que tengas un tiempo de trabajo de 40 minutos de 2 actividades.
Cuando me refiero a cambiar de actividades es no pueden pasarse una hora leyendo, tienen que leer, contestar preguntas, sintetizar y volver a leer. Eso es el resetear la capacidad de la información o los tiempos de la concentración. A ver, because they are close. Okay, I have a question. Is there a direct connection between looking at reading, writing, and learning? No siempre. Recuerden que no todos vamos a desarrollar la misma forma de aprendizaje, pero también antes, ¿se acuerdan que se hablaba mucho del estilo de aprendizaje? Que cuál era que si eran visuales, que si eran auditivos, que si eran por movimiento, por experimentación. Bueno, se comprobó que esta teoría no abarca del todo, que no es del todo correcta, porque no es que tú como persona aprendas de una sola manera. O sea, no es que una persona vaya a aprender solo mirando todo y si tú lo haces hacer otra cosa no va a aprender porque él necesita mirar. Todos tenemos todos esos estilos de aprendizaje. Ahora, es cierto que algunos son más altos que otros. O sea, por ejemplo, en mi caso, yo prefiero hacer y enseñar y aprendo mejor que si estoy escuchando. Pero sí, sí, también aprendo escuchando, también aprendo viendo, también aprendo haciendo, también aprendo enseñando. O sea, los estilos de aprendizaje todos los tenemos todos. De repente uno más marcado que otro, pero todos vamos a emplear todos en mayor o menor medida para aprender. They need to play outside with toys they can touch, measure, and even smell. Yes. ¿Por qué? Porque de esa manera acuérdense que los niños especialmente van a recibir la información por medio de los sentidos y no puede ser un solo sentido, necesitan emplear varios para que el aprendizaje sea óptimo. Ahora, ¿qué pasa con la energía, con la inteligencia kinestética? Que nosotros tenemos que estimularla no solo con movimiento, sino con producción y creación. O sea, no necesito que estén parados y brincando todo el tiempo, pueden estar haciendo algo. Pero el tema es que tiene que haber involucrada esta motivación para que ellos quieran hacerlo. ¿Cómo voy a, qué herramientas voy a emplear? Puedo, herramientas de construcción, puedo poner arcilla, puedo poner plastelina, deportes, cosas manipulables, cosas táctiles y recursos de aprendizaje que les permitan experimentar. ¿Qué estrategias podemos usar? Que lo actúen, que lo construyan, que lo toquen, que hagan el guessing. Ay, en español se me fue la palabra, pero bueno, guess things and try to figure out what's going on. ¿Ya? Y luego pueden bailar, pueden saltar, pueden moverse, pueden caminar, pueden pegar post-its, pueden decorar. Todo este movimiento va a estar relacionado con el aprendizaje y al estar directamente enlazado con el aprendizaje, favorece el estado del cerebro en el cual absorbe esta energía que necesita. ¿Qué ejemplos podemos poner? El utilizar gestos, las expresiones dramáticas, y esto también no solamente va involucrado hacia los estudiantes, sino también hacia los profesores. ¿Qué pasa cuando los profesores no nos movemos? ¿Ustedes se imaginan ver 1 hora 45 mi cara así? Bueno, seguimos hablando de esto. Y eso es todo lo que ven. Y no me muevo en 1 hora 45. Yo les apuesto que si prenden su cámara estarían durmiendo. Ahorita los veo en su cama, pero por lo menos me están escuchando. ¿Por qué? Porque el movimiento y los gestos hacen que tú prestes atención, porque enfocas la vista, ayuda. El movimiento no solo debe ser del alumno, también del maestro. Tu lenguaje verbal va a ayudarlos a ellos a prestar atención y a darle la importancia a la información que tú estás dando. Es más, si tú estás motivado con lo que estás enseñando, si tú te emocionas con lo que estás enseñando, también se contagia esa emoción y esa motivación a tus alumnos que van a estar emocionados porque están aprendiendo. Pero si tú estás aburrido de lo que enseñas y lo miras con cara de, oh, por Dios, una noche más aquí, tus alumnos van a percibir y van a copiar lo mismo que tú, simplemente por movimientos y gestualidad, el body language. Exacto. Va a ser aburrido, gracias Trudy, sí. ¿Y qué pasa con esto? Que nuestro cerebro identifica la información importante por medio de la motivación y la importancia que nosotros le damos. Sí, señores, nuestro cerebro es selectivo. Nosotros vamos a recordar lo que nos ha causado una impresión emocional, o sea, mucha alegría, mucha tristeza, mucha cólera, o vamos a retener lo que nuestra motivación nos dice, tenemos que acordarnos, tenemos que acordarnos, tenemos que acordarnos. Y es más, eso de lo que hablábamos del meme, ay, me olvidé de buscarlo, para la otra clase se los traigo, lo que hablábamos del meme de Intensamente, que estaban los hombrecitos con las bolitas estas de la memoria,
que decían, oye, la tabla del 5 no, bótala, no nos sirve. Oye, la mayonesa, déjala, es un temazo. Porque causa una emoción y nuestro cerebro almacena la información por esas emociones. Las emociones son las que le dicen a nuestro cerebro si es importante o no es importante. ¿Necesitas aprenderlo o no necesitas aprenderlo? Y me vas a decir, pero Juliana, entonces, ¿por qué aprendo cosas que me dieron miedo? Yo no quiero tener traumas. ¿Quién quiere estar traumado? Bueno, en ese caso, no es que tú quieras aprender eso. Lo que pasa es que tu cerebro lo aprende por supervivencia. Cuando tú tienes algo que te da mucho miedo, tu cerebro dice, esta situación no la tenemos que repetir, no queremos volver a sentirnos así. Entonces, lo recuerdas para que no te vuelva a pasar. Los miedos son aprendidos. Y esto es algo, por ejemplo, que muchos me decían, no, yo desde que me acuerdo le tengo miedo a las arañas. No, eso es así porque yo nací con miedo a las arañas. Nadie nació con miedo a nada. Los miedos los adquiriste o por experimentación o por asociación. ¿Y cómo es eso de la asociación? Porque alguien te dijo que tenías que tenerle miedo. Y esto muchas veces, yo he escuchado a niños de 8 9 años decirme, yo soy aracnofóbico. O sea, ¿en serio? Un niño de 8 años conoce la palabra aracnofobia. Entonces le digo, ok, ¿y por qué eres aracnofóbico? Me dice, porque le tengo miedo a las arañas. Ya, ¿y por qué les tienes miedo a las arañas? Porque son malas. ¿Te han picado? No. ¿Te han hecho algo? No. ¿Te ha pasado algo con una araña? No. Entonces, ¿por qué eres aracnofóbico? Porque mi mamá dice que son malas. Ahí te das cuenta que ese miedo es fundado, no es experimentado. Pero su cerebro entra en modo alerta porque le han dicho y le han hecho tener miedo a una situación porque es malo, es malo, es malo, es malo, te va a pasar algo, te va a pasar algo, te va a pasar algo, entonces tu cerebro dice, no, esto no, 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 tenemos que sobrevivir y lo graba. Si no lo graba es porque no hay una emoción ligada y si no hay una emoción ligada no hay importancia, si no hay importancia no hay retención de información. Se pierde en todo el proceso cognitivo que necesita para pasar a la memoria de largo plazo. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que ligar el aprendizaje a las emociones. Por eso es que nosotros tenemos que ligar este aprendizaje a una emoción positiva, a algo que los haga acordarse. ¿Por qué te acuerdas de la tabla? Porque la cantamos. ¿Por qué te acuerdas del trabalenguas? Porque hicimos una competencia. ¿Por qué te acuerdas del going to? Porque le conté a la Miss lo que iba a hacer en las vacaciones o le conté lo que hice ayer con el pasado. Esa emoción va a hacer que ese niño retenga esa información. Qué diferente que yo los hago. 1 más 1, 2. 2 más 2, 4. 3 más 3 son 6. 4, 4 son 8. El cerebro va a llegar a la noche y va a decir, no, ¿para qué? Y mañana fueron 45 minutos de repetición perdidos. Ahora, ¿hay cosas que aprendemos por repetición? Sí, pero no pueden ser aburridas, no pueden llegar al grado del aburrimiento como tener 45 minutos repitiendo la tabla. Sí puedes enseñarles a decir buenos días, good morning, guys. Eventually, they are going to remember good morning. Pero porque son 2 o 3 minutos de repetición. No llega a estar ligado con un sentimiento aburrido como o sea, un sentimiento negativo como el aburrimiento. Una vez que está ligado al sentimiento negativo, esa información se perdió. Y si se almacena, no se va a almacenar la información que tú quieres que almacene, va a almacenar la situación porque no la va a querer repetir. Por ende, no le va a gustar la clase de inglés. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros, la importancia que tiene la emoción a la que esté ligado esto. Y recuerden, el hecho que el niño no quiera repetir la situación no quiere decir que no va a querer aprender algo o que le va a tener terror a la clase. No, le va a tener terror a la persona que genera esa emoción. No me gusta el inglés, no me gusta la matemática. No es que no te guste el inglés o la matemática, no te gusta la profesora. I once tried writing letters to practice the parts of the body in cards that were attached to their bags. They have to look at them and arrange every single letter to form the word. Ya, eso por ejemplo es algo divertido y es algo que van a recordar. Y sí, van a recordar lo que les enseñaste, van a recordar la actividad, pero lo que van a recordar también va a ser el sentimiento de alegría de poder compartir con sus compañeros, de jugar un rato y divertirse. Y ahí lo que estamos haciendo es generar endorfinas y serotonina. Y estas hormonas facilitan el aprendizaje porque nos dan la hormona de la felicidad y de la paz. Y al estar en paz, nuestro cerebro entra en un ambiente en el cual está dispuesto a recibir información porque está calmado.
todo lo que nosotros hacemos y todas las emociones generan procesos químicos en nuestro cerebro. Y esos procesos químicos influyen muchísimo en el aprendizaje, porque también van a determinar el estado de nuestro cerebro para retener esta información. Ah, me estoy pasando. Musical. ¿Cómo vamos a aprender? Actividades. Ritmo, el rapear, el utilizar canciones. Una vez hice a mis alumnos el que inventaran una canción cambiándole la letra de otra que ya conocían, pero tenía que ser acerca del medio ambiente y de crear conciencia del medio ambiente. Las cantamos una semana y media. Todos los días estaban cantando su canción, porque se divirtieron tanto haciéndola que se les quedaba y la llegaban cantando al salón. Entonces, hubo un aprendizaje. No solo fue significativo porque lo compartieron con los demás, con los alumnos menores, sino que también hubo una retención de información porque se sabía la canción. Y la cantaban todos los días y venían cantándola porque les gustó hacerla. ¿Cómo podemos emplear materiales? Música, grabaciones, instrumentos musicales, todo eso los va a ayudar. Ahora, cántalo, rapéalo, escúchalo, cambia la letra, ponle un ritmo. Todo eso va a ayudar a que esa información se retenga. ¿Y qué cosas podemos hacer nosotros para que esto se facilite? Cambiar el tono de voz mientras estás hablando. Cuando un profesor tiene un tono de voz totalmente plano, va a pasar a ser un ruido sordo, un ruido blanco atrás en el cual ya no le estamos prestando atención. ¿Qué pasa cuando el profesor sube el tono, baja el tono, se emociona, se desemociona? Te hace entrar en estado alerta porque, ay, se emocionó, esto debe ser importante. Ay, ya se calmó, entonces no es tan importante. Ay, ya se emocionó. Estás en interacción inconsciente porque no es que yo te esté diciendo, mírame, hola, pero sabes por mi tono de voz si es importante, si es emocionante, si te va a gustar lo que vas a escuchar o si seguimos hablando de lo mismo. Eso es muy importante, que nosotros cambiemos, subamos, bajemos el tono de voz, nos emocionemos, le pongamos expresiones, le pongamos voces a las cosas. Si estás contando un cuento, sí, Caperucita se fue al bosque y el lobo le dijo, hola, Caperucita, y Caperucita le dijo, hola, al lobo. A que diferente que yo diga, sí, Caperucita entró al bosque y de pronto se encontró al lobo feroz que le dijo, hola, Caperucita. Y Caperucita le dijo, hola, lobo, ¿cómo estás? Ya estoy cambiando el tono de voz, lo cual hace que tú entres en el personaje y entiendas que son dos personas diferentes, sin necesidad de mayor tecnología. Vamos nuevamente a la interpersonal, lo que hablábamos de la empatía. ¿Cómo vamos a ayudarlos en el aprendizaje? Con el aprendizaje colaborativo y cooperativo, el trabajar en pares, la tutoría personalizada, el que se involucren con la comunidad, las gathering simulations, el tener simulaciones de las cosas, el aprendizaje social, board games, juegos de mesa. ¿Por qué? Porque nos enseña a respetar reglas, a ser empáticos y a ser tolerantes. El tener diferentes compartires dentro del aula, el tener los props, las ayudas visuales para los juegos, eso nos ayuda bastante. ¿Cómo? Vamos a enseñar de manera colaborativa. Vamos a ayudarlos a interactuar con respeto los unos al otros. Dinámicas de interacción entre estudiantes. Excellent, Luz, yes. Incluso cuando cambiamos la letra o cambiamos para poder emplear ahí lo que estamos enseñando, les encanta y los ayuda bastante. Ahora, vamos con la intrapersonal. Vamos a individualizar las instrucciones, vamos a hacer el trabajo independiente, desarrollamos autonomía. Vamos a darles opciones de cursos de estudio, vamos a ayudarles a generar hábitos de estudio. La mayoría de los estudiantes ahora no tienen hábitos de estudio. La autoestima y la construcción del autoconcepto son muy importantes, especialmente de cuarto a sexto grado. Tenemos la autocorrección, la escritura de journals y el material para proyectos. ¿Cómo vamos a emplear las estrategias? Vamos a conectar con la vida personal, con aprendizajes previos, con saberes previos, y eso va a hacer que ellos puedan reflejar el saber previo en el nuevo aprendizaje. Y esto, ¿cómo vamos a poner un ejemplo? Trayendo sentimientos a las presentaciones. Los sentimientos, las emociones no son malas. Solo tenemos que saber gestionarlas. No está mal cómo te sientes. Lo que está mal es lo que haces con eso si daña a otra persona. Ahora, y la naturalista, vamos a descubrir por medio del estudio de la naturaleza y el
el estar conscientes de nuestros alrededores, de los animales, de las plantas. ¿Qué materiales? Todos los seres vivos, animales, plantas, herramientas naturalistas, conectar con la vida alrededor de nosotros y cómo vamos a interactuar con ella. Vamos a crear en el chat, ya como última actividad, vamos a crear en el chat un concepto basado en estas 4 palabras. Sí, tenemos Intelligence, Smart, Experiment, Unique. Me van a hacer un solo párrafo de 2 líneas si quieren, con un concepto que ustedes se lleven de esta clase, pero la condición de ese concepto es que tienen que estar empleadas esas 4 palabras. Lo que tú quieras poner es tuyo, pero estas 4 palabras tienes que emplearlas en tu concepto. Vamos, en el chat. Aprovecho en recordarles, por favor, el link de asistencia siempre pasa al final de la clase y el final de la clase es a las 8:45. Entonces, el estarlo pidiendo antes no va a hacer que lo pasemos antes. Por favor, el link se va a pasar 2 minutos antes de cerrar la sesión para que todos puedan marcar su asistencia. Y agradezco la comprensión. A ver, empiezo a leer. Trudy, search new things. Your intelligence is unique. Be always smart. Excellent. I love it. I have one. Muy creativo, Trudy. Me encanta. Gracias. A ver, los leo, los leo. Our intelligence is unique. Remember, each of us are smart. Very good, Lourdes. Excelente, me encanta. Me gusta ver que han entendido la esencia de lo que hemos hablado el día de hoy. Me encanta. Excelente servicio. A ver, people are smart in different ways because intelligence is unique for everyone. Some are good at math while others in art or music. This idea shows to be smart is not the same for all. We can experiment, I think, with different activities to discover our strength. Understanding multiple intelligence helps us see that everyone is special in their own way. Qué lindo. Muchas gracias, Shirley. Está muy, muy bonito. Muy bien. Multiple intelligence are unique in each individual. Our teachers, we know that all our students are smart and learn through experiment. Gracias, Mel, me encanta. There is not a unique intelligence. You can be smart in many different ways. You only have to experiment with different stimulations. Very good. Okay, stimuli. Today in class, I felt smart because we learned about multiple intelligence. The topic is unique. Good experiment. Gracias, Victoria. Gracias, María Emilia. Me encantan. Iliana, the class was unique because we have a smart teacher and we learn about multiple intelligence.
Corazón. Muchas gracias. All of us are intelligent and have different forms to get to be smart. We can experiment different forms because we are unique. Emily, lo máximo. Hover, experiment new things, make feel intelligent, smart, and unique. Very good. Lindo. Luz, the more you like yourself, the less you are like anyone else, which makes you unique. Me encanta. Me encanta cómo han comprendido la esencia de la clase y lo plasman en sus propias palabras. Esa es la idea. In order to develop your intelligence, smart experimentation is necessary and it will take you through a unique path to help others. Very good. Muchas gracias, Lucía. Iván, intelligence is power to think and create. Being smart means using it to make life great, and experiment help us to learn and explore, and being unique means there are no one like you for sure. Muy bien, qué bonito, Iván. María, intelligence is being smart, doing experiments become unique. Muy bien, María, me encanta. Alguien me ha puesto, Lenovo, I am unique. Very good. Okay. Delis, no matter the way you learn, you are unique, smart, and intelligent. Very good. Through the teacher, you are the most unique person I ever met. Your intelligence is part. ¡Ay, lo máximo! Gracias. Yo también las adoro, de verdad. Me encanta estar con ustedes los viernes. No saben cómo o sea, me hace sentir súper bien ver que al final aprendemos de todos y que ustedes me enseñan cosas y me cuentan cosas, y eso hace que yo salga con un poquito más de idea de cómo podemos abordar estos temas que son tan interesantes. De verdad, lindo grupo. Muchas gracias. María Emilia, extra points for Liliana. No, no extra points, solamente un corazón. As Howard Gardner says, as the multiple intelligence makes us very smart, intelligent, and unique because all we have different styles of learning. Gracias, Luz. Being smart means to be unique and use your intelligence to teach, learn, and inspire through experience. Gracias, Santo. Multiple intelligence allows us to use our different abilities to do things, experiment, and learn in a smart way because it's unique. Very good. Students show their intelligence and experiment many feelings in smart and unique way. Gracias, Carmen. Mary, gracias. And being smart means to be unique and use our intelligence to teach, learn, and inspire through experience. Muy bien, Anto. Intelligence is a part of us that permits to be unique and smart. Gracias a Susana and Sarah found some students with some of this intelligence. Very good. I guess all of us, including you, have had a busy entire week. But we are smart, fit, choosing, be, and learn from you. Ay, lo máximo, María Emilia, gracias. Intelligence, ability to everyone have. Gracias, Dilcia, sí. Es verdad, y yo sé que han tenido una semana súper cansada, así que el día de hoy vamos a terminar aquí. El día de hoy vamos a terminar la actividad de que analicen qué inteligencias son las que consideran que tienen más desarrolladas y qué inteligencias son las que sienten que tienen que desarrollar más. La voy a dejar por el Classroom, pero no se van a salvar porque la otra clase la abrimos y las analizamos, sino que ya son 8:47, no los quiero retener más. Entiendo que han tenido una súper semana. Los que somos profesores estamos en cierre de notas y en cierre de todo lo que es el trimestre, así que entiendo que quieren irse a su camita a dormir. Les agradezco muchísimo que hayan estado conmigo hoy día. Sí, ya lo habían pasado, lo están volviendo a enviar ahorita. El link de asistencia lo acaban de poner. No se olviden de marcar su asistencia, por favor. Es importante para la certificación. Les agradezco muchísimo haber estado conmigo hoy día. De verdad, que me dejen sus viernes. Nos quedan 2 viernes más y les prometo que ya de ahí los dejo descansar unas semanitas antes de tener otro curso con ustedes. Muchas gracias por acompañarme. Les mando un beso gigante. Tengan una linda semana. Disfruten las